El cementerio estaba completamente en silencio en la cálida mañana de Filadelfia. Las cortinas blancas de la carpa funeraria se abombaban suavemente con la brisa ligera. La ceremonia se desarrollaba con solemnidad. Los asistentes vestían enteramente de negro, y cada rostro cargaba el peso del duelo. El ataúd de brillo dorado yacía justo al lado de la tumba abierta. Debajo, una capa de cemento fresco recién vertido. Dentro del ataúd, Samantha Fairchild descansaba inmóvil. La poderosa directora ejecutiva de Vantage Tech Industries, el imperio tecnológico líder de Pensilvania. Tenía los ojos cerrados, la piel pálida, con aspecto ceroso. Peter Fairchild, su esposo, estaba de pie junto al ataúd con un pañuelo blanco cuidadosamente doblado en la mano. Las lágrimas le centelleaban en los ojos. El pastor Samuel Green se aclaró la garganta preparándose para ofrecer la oración final. 2 trabajadores dieron un paso al frente listos para bajar el ataúd a la fosa. Entonces, una voz rasgó el aire como un trueno. ¡Alto! ¡No la entierren! Todos se giraron a la vez aturdidos por el grito. Algunas personas alzaron de inmediato sus teléfonos grabando la escena que se desplegaba ante ellos. Al fondo de la multitud, un hombre con un uniforme de trabajo azul gastado se abrió paso a empujones. Tenía la barba y el cabello crecidos, el rostro demacrado pero los ojos brillantes e inquebrantables. Aún llevaba sujeto en el bolsillo del pecho un gafete con nombre Micah Dalton, gerente regional. La gente se apartaba como si él fuera una tormenta que avanzaba hacia ellos. Micah señaló directamente a Samantha. Le temblaba la mano pero no la voz. «No está muerta. Lo repito, no la entierren». «¿Quién es?», susurró alguien. «Es el sepulturero», murmuró otro. «Seguridad», ladró alguien. 2 guardias dieron un paso al frente para bloquear a Micah, pero él se escabulló entre ellos y siguió avanzando. El viento levantó el borde de su uniforme como si fueran alas. Se detuvo en el límite de la plataforma alfombrada donde reposaba el ataúd y se volvió para mirar a toda la multitud. «Me llamo Micah Dalton», dijo con la respiración inestable. «Escúchenme. Esta mujer sigue viva». Peter Fairchild se quedó inmóvil. El rostro se le endureció volviéndose frío como piedra. «Saquen a este lunático de aquí», espetó Peter. «Señor, debe respetar a los muertos. Samantha es mi esposa. Ha fallecido. La enterraremos en paz». La multitud murmuró. El pastor bajó su Biblia. Los 2 trabajadores vacilaron. Micah volvió a señalar con un gesto firme y una voz inquebrantable. «No ha fallecido. Alguien le dio algo. Le ralentiza el corazón. Le enfría el cuerpo. Engaña a la vista. Parece muerta pero no lo está. Denle el antídoto ahora mismo». Una oleada de conmoción recorrió las filas de los dolientes. «¿Antídoto?», susurró alguien. «¿De qué está hablando?», murmuró otro. Las lentes de las cámaras se inclinaron hacia adelante. Un reportero se acercó intentando captar cada palabra. El rostro de Peter se tensó de ira. «Basta», dijo, volviéndose hacia los guardias. «Sáquenlo». Pero Micah no se movió. Alzó el mentón. Peter dijo en voz baja como si lo conociera desde hacía años. «Tú sabes lo que hiciste, y el Dr. Mason Keating también lo sabe». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Todas las miradas se dispararon hacia la izquierda. El médico de la familia Mason Keating estaba allí con el estetoscopio metido en el bolsillo. Tenía los labios apretados. Miró a Micah como se mira una puerta que debió quedarse cerrada para siempre. «Pastor», dijo Peter con dureza, «continúe con la ceremonia». El pastor vaciló con los dedos temblándole sobre la página. Micah dio unos pasos más acercándose lentamente al ataúd. Su expresión se ablandó cuando miró a Samantha. «Señora», susurró casi para sí, «aguante». Luego alzó la voz hacia la reunión revisa en su boca. «Tóquenle la muñeca, calienten su pecho, ella sigue aquí». Oí su plan con mis propios oídos. Peter habló de un entierro rápido. El Dr. Mason firmó los papeles. «Por favor, denle el antídoto». El silencio se espesó. Incluso las cortinas blancas parecían quedarse inmóviles como si todo el cementerio contuviera el aliento.
Una mujer con abrigo morado salió de la primera fila. Le temblaba la mano. Si existe alguna posibilidad, dijo, deberíamos comprobarlo. Innecesario, cortó Peter. Me está sudando la frente. Hemos hecho todo lo posible. El doctor lo confirmó. Déjenlos comprobar, insistió alguien entre la multitud. No cuesta nada, sí solo compruébenlo, añadió otra voz. Lo que habían sido susurros creció hasta convertirse en una ola. Cabezas asintieron. Ojos se entornaron hacia Peter. Los guardias se miraron inseguros. El doctor Mason se aclaró la garganta intentando recuperar la compostura. Esto es absurdo, dijo con una sonrisa manchada. El duelo hace que extraños digan tonterías. Ya la examiné. Micah se volvió hacia él con una voz serena pero resuelta. Doctor Keating, ella le dio un hospital. Le compró un coche. Confiaba en usted. Algo parpadeó en los ojos del doctor Mason. Miró a Peter. Peter negó sutilmente con la cabeza. En ese momento Micah dejó su caja de herramientas sobre el césped. Se arrodilló junto al ataúd e hizo algo sencillo. Se quitó la chaqueta y la dobló formando una almohada improvisada. Por favor, dijo al pastor a cualquiera que tuviera el valor, ayúdenme a levantarla solo un poco. Necesita aire. Luego ábranle la boca. Basta una sola gota. Silencio. Un silencio tan pesado que oprimía el pecho. Una mujer anciana dio un paso al frente. Tenía el cabello cuidadosamente arreglado y los ojos llenos de lágrimas. Soy la tía de Samantha, dijo. Si existe aunque sea una mínima posibilidad de hacer algo, lo haremos. El hechizo que envolvía a la multitud se rompió. Dos mujeres se movieron de inmediato. Un joven de traje negro deslizó una mano bajo el hombro de Samantha. Los sepultureros retrocedieron dejando espacio. Juntos con sumo cuidado levantaron a Samantha lo justo para que Micah pudiera deslizar la chaqueta doblada bajo su cuello. De cerca Samantha parecía simplemente dormida. Sus pestañas proyectaban largas sombras sobre las mejillas. El tapón de algodón blanco en una de sus fosas nasales resaltaba de forma inquietante contra su piel pálida. «Por favor, retiren el algodón», dijo Micah en voz baja. Helen asintió. Con dedos temblorosos pero decididos, sacó el algodón. El aire pareció cambiar otra vez. Micah metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco marrón. Parecía viejo como si hubiera recorrido muchos caminos. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. El antídoto, dijo. Su cuerpo fue ralentizado por algo tóxico. Esto la traerá de vuelta. Peter se abalanzó, pero dos dolientes se interpusieron entre él y Micah. «Déjenlo intentar», dijo uno. «Si no funciona, la enterramos». «Pero si funciona, si funciona». «¿Y entonces qué? ¿Qué escupió Peter?» «Entonces damos gracias a Dios», respondió la tía Helen con los ojos afilados como cuchillas. La mandíbula del doctor Mason se tensó. «No pongan una sustancia desconocida», intentó decir. «Doctor», intervino la tía Helen con voz baja pero firme. «Si usted está seguro de que ya no vive, esto no hará nada. Déjelo intentar». Todas las miradas quedaron fijas en el diminuto frasco. El sol salió de detrás de una nube, y su luz cayó sobre todo, como si una mano invisible la hubiera colocado allí sobre el ataúd, sobre la tumba abierta, sobre el hombre del uniforme gastado, que de pronto parecía la última esperanza de todos. Antes de que la historia continúe, si estás mirando desde algún lugar, deja tu ciudad en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte de esta historia. En tu opinión, la gota que Micah está a punto de soltar, ¿traerá de verdad a Samantha de vuelta desde el límite entre la vida y la muerte? ¿O todo esto no es más que una ilusión desesperada? Micah se arrodilló. Esta vez, sus manos ya no temblaban. Estaban firmes como guiadas por un único propósito. Giró la tapa del frasco y sumergió el gotero de vidrio en el líquido transparente del interior. Luego se volvió hacia la tía Helen. «Por favor, ayúdeme a abrirle la boca». La tía Helen se inclinó con suavidad y con los dedos separó la comisura de los labios de Samantha.
El joven del traje negro levantó un poco más sus hombros para que la cabeza quedara en el ángulo correcto. Micah se inclinó, y casi por instinto toda la multitud se inclinó con él. Peter temblaba violentamente. «Si haces esto», empezó, pero su voz se quebró de repente como si algo le estrangulara la garganta. Micah alzó el gotero sosteniéndolo justo encima de la boca de Samantha. Una gota susurró. «Vuelva, señora». Apretó con suavidad. Una sola gota transparente cayó y se posó sobre la lengua de Samantha. Nadie respiró. No se movió ni una sola hoja. Micah contó en silencio cada número pesado como una piedra. 1, 2, 3, nada, 4, 5. Una ráfaga fría sacudió las cortinas blancas haciendo temblar toda la carpa funeraria. 6. La mano de Micah empezó a temblar. Alzó de nuevo el gotero preparándose para soltar otra gota. «¡No te atrevas!», gritó Peter lanzándose hacia adelante. Pero la tía Helen extendió el brazo con la voz afilada como una cuchilla. «¡Quédate donde estás!». Micah apretó con cuidado. La segunda gota cayó y en ese instante frágil entre la gota y la lengua de Samantha, antes incluso de tocarla un sonido diminuto, revoloteó desde su pecho. Tan leve que pudo haber sido el viento o el recuerdo de un aliento. ¿Eso fue una tos?, susurró alguien con la voz cargada de miedo. La gota tocó. La garganta de Samantha se contrajo. Sus labios se separaron. Entonces, el aire del cementerio estalló en caos. Gritos, vítores, oraciones y sollozos ahogados se mezclaron. Los teléfonos se alzaron en todas direcciones, grabando una escena que nadie creía estar presenciando de verdad. La mano de Samantha se movió. Luego sus labios se abrieron y escapó una tos débil pequeña, pero lo bastante aguda como para cortar el caos, como un relámpago en el cielo. Micah se inclinó de inmediato con los ojos ardiendo de esperanza. «¿Está regresando?», dijo con la voz temblorosa pero segura. «Les dije que está viva». La tía Helen sujetó la muñeca de Samantha a su rostro iluminándose como el sol al romper la oscuridad. «Está caliente. Oh Señor, ten piedad. Está caliente otra vez». Una mujer de la multitud cayó de rodillas llorando y rezando. «Dios es grande. Dios es verdaderamente grande». Pero Peter no sintió nada. Su rostro se deformó de rabia, y cuando el cuerpo de Samantha se movió una vez más, su mano se lanzó al bolsillo del abrigo. Un pequeño objeto metálico brilló a la luz del sol. Micah se quedó paralizado. ¿Es una cuchilla, una jeringa? ¿O algo aún peor? Atrás rugió Peter con los ojos desorbitados y saliva volando con cada palabra. «Ella pertenece bajo tierra. ¿Me oyes bajo tierra?» 2 hombres de traje negro se lanzaron para sujetarlo, pero Peter los apartó con un estallido desesperado de fuerza. La multitud retrocedió. Las madres acercaron a sus hijos. El pastor dejó caer la Biblia, la voz quebrándose de miedo. Micah seguía sin moverse. Permaneció firme en medio de la tormenta humana, su uniforme gastado cubierto de polvo, la barba agitándose con el viento frío. Su voz volvió a elevarse más fuerte rasgando el aire. «Mírala, Peter. Mira a tu esposa». Todos se volvieron, y vieron el pecho de Samantha subir y bajar débil pero inconfundible. Otra tos brotó más fuerte esta vez. Sus párpados temblaron como puertas pesadas que luchan por abrirse. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, como si acabaran de despertar de una pesadilla. «¡Está viva! ¡Está viva!», gritó la tía Helen con la voz hecha pedazos. Los labios de Samantha temblaron, y de su garganta escapó un susurro áspero. «¿Por qué?». Abrió los ojos medio consciente mirando al hombre frente a ella. Su voz se quebró cargada de dolor. «Peter, ¿por qué?». En ese instante la fuerza se drenó de Peter como agua que se escapa de un recipiente agrietado. El objeto metálico resbaló de su mano y golpeó el cemento con un sonido helado. Era una jeringa llena de un líquido turbio. La multitud volvió a exhalar, pero esta vez fue el aliento de la comprensión. Los guardias de seguridad irrumpieron inmovilizando a Peter pese a sus patadas y gritos salvajes. «No,
Se suponía que se fuera. Se suponía... Sus gritos se apagaron cuando le aseguraron los brazos. La máscara de duelo que había llevado durante todo el funeral se hizo añicos, dejando al descubierto una rabia cruda y una ambición desnuda. Todas las miradas se volvieron hacia el Dr. Mason. Había retrocedido varios pasos, el rostro fantasmal, el sudor corriéndole por la sien. Yo diagnostiqué según lo que vi, balbuceó. Creí que había fallecido. La voz de Micah resonó afilada como una cuchilla. Mentiras. Tú lo ayudaste. Firmaste el certificado de defunción sabiendo que ella seguía viva. Eso no fue un error médico. Samantha volvió a toser con más fuerza. La tía Helen la sostuvo. El cabello de Samantha cayó hacia adelante, la piel resbaladiza de sudor, pero sus ojos rojos y feroces se clavaron en Peter como si lo atravesaran. ¿Qué te hice yo?, sollozó Samantha. ¿Merecía esto? Peter yacía inmóvil bajo la sujeción de los guardias. La voz de Samantha se fracturó. Cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. Te di poder. Te confié una división de mi imperio. Te amé a pesar de mi riqueza. Y, así me lo pagas, la multitud estalló en murmullos. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, incrédulos. Ella se volvió y clavó la mirada en el Dr. Mason. Y tú, dijo con la voz rota pero helada. Yo construí tu hospital, te compré el coche, te levanté cuando no tenías nada. ¿Y así me lo pagas? El Dr. Mason abrió la boca pero no salió palabra alguna. Su silencio lo confesó todo. Samantha se tambaleó. Le flaqueaban las fuerzas. Micah se lanzó hacia adelante y la sostuvo con manos curtidas por el trabajo, extrañamente gentiles. Su voz ya no era trueno sino un viento que calma. Despacio, señora, ya está a salvo. Samantha se volvió hacia él. Sus miradas se encontraron. En los ojos de ella, húmedos, frágiles y ardientes, Micah vio una gratitud tan profunda que podía quebrar a un hombre. Ella miró más allá de la barba enredada y del uniforme gastado. Vio al hombre que la había arrancado del borde de la muerte. «¿Quién eres?», susurró. «¿Por qué hiciste esto?». Micah bajó la mirada, su voz áspera y grave, porque conocía la verdad. Ayer lo oí en el coche hablando de un entierro rápido del silencio, de cómo el imperio sería suyo. No podía permitirlo, no otra vez. Los dolientes se inclinaron absorbiendo cada palabra. Samantha apretó el brazo de Micah. Su respiración aún temblaba, pero se volvía más firme. Tú me salvaste», dijo con la voz quebrada. «Me devolviste la vida». Peter volvió a forcejear, gritando con desesperación. «Se suponía que fuera mía, todo se suponía que fuera mío». Pero sus gritos se desvanecieron, tragados por lágrimas, oraciones y miradas furiosas dirigidas contra él. A lo lejos aullaron sirenas policiales. Los coches patrulla irrumpieron en el cementerio, luces rojas parpadeando entre las lápidas. Micah, aún arrodillado junto a Samantha, alzó la cabeza hacia el sonido. Sus ojos ardían no de orgullo, sino de la honda tristeza de un hombre que una vez lo perdió todo. Samantha lo vio, colocó su mano sobre la de él y la apretó con suavidad. «Quédate conmigo», susurró. «No te apartes de mi lado». Mientras la policía entraba en la carpa funeraria, mientras un capítulo se cerraba de golpe y otro temblaba al abrirse, Samantha Fairchild, la mujer que todos creían muerta, respiraba. Y el hombre que la había sacado de la tumba, el trabajador al que el mundo había ignorado, estaba a punto de cambiarlo todo. Después del incidente, Micah fue invitado a la propiedad de Samantha. Las luces del estudio privado de Samantha proyectaban un cálido resplandor dorado, envolviendo las estanterías de roble con sombras suaves. Fuera de la ventana, Filadelfia brillaba con luces nocturnas. Pero en aquella habitación, el mundo se había reducido a solo 2 personas. Samantha sirvió 2 copas de vino tinto y se sentó frente a Micah. Él se había cambiado de ropa. Llevaba una simple camisa blanca y pantalones caqui. Pero el aire humilde de alguien que había resistido muchas tormentas seguía aferrado a él. Su mano tembló levemente al sostener la copa.
Micah, dijo Samantha con suavidad, me salvaste la vida. Pero veo algo en tus ojos, algo que nunca ha sido dicho en voz alta. Un dolor tan profundo que crees que nadie puede verlo. ¿Hoy? ¿Lo compartirías conmigo, Micah? Miró fijamente la copa de vino como si buscara valor en su oscuro carmesí. Pasó un silencio largo y lento. Luego exhaló con peso como si soltara años de carga. Señora Fairchild, comenzó con la voz áspera. No siempre fui así. Samantha se inclinó un poco hacia adelante. Toda su alma estaba concentrada en cada palabra que él estaba a punto de pronunciar. Hace 7 años, dijo Micah con los ojos perdidos como si mirara a través del tiempo, yo era ingeniero de software. No rico, pero vivía cómodo. Tenía una esposa, Emma, y una hijita llamada Lily, con los ojos tan azules como el cielo de verano. Ella era todo mi mundo. La voz le tembló. Se detuvo para tragar el nudo en la garganta. Vivíamos en una casa pequeña en los suburbios. Nada grande, pero llena de risas. A Lily le encantaba dibujar. Dibujaba mariposas nuestra casita y a los 3 tomados de la mano. Yo pegaba sus dibujos en el refrigerador, cambiándolos cada semana. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Luego mi empresa quebró. Perdí mi trabajo. Apliqué a todas partes, envié cientos de currículums, pero nadie quería a un ingeniero de 40 años en un mercado que se encogía. Nuestros ahorros se agotaron. Las cuentas se amontonaron como montañas. Emma trabajaba turnos extra en el café, pero aún así no alcanzaba. Samantha apoyó una mano sobre la mesa dudando, como queriendo consolarlo, pero sin atreverse todavía a tocarlo. Entonces empezaron las peleas, dijo Micah con la voz tensándose. Emma decía que yo no me esforzaba lo suficiente. Yo decía que ella no entendía. Nos gritábamos mientras Lily se sentaba en las escaleras, abrazando su osito de peluche, llorando. Veía el miedo en sus ojos, pero no podía parar. Me estaba hundiendo demasiado. Se secó las lágrimas. La mano le temblaba. Una noche volví a casa tras otra entrevista fallida, y la casa estaba vacía. No había Emma, no había Lily, solo una nota sobre la encimera de la cocina. Su voz descendió hasta convertirse casi en un susurro. Micah, no puedo seguir así. Estoy exhausta y hay algo que necesito decirte. Lily no es tu hija. Lo siento. No nos busques. Samantha inhaló con fuerza llevándose la mano a la boca. La leí 10 veces. 20, dijo Micah conteniendo un sollozo. Me desplomé en el suelo y grité. La niña a la que acuné para dormir, a la que enseñé a andar en bicicleta, que me llamaba papá con esa vocecita. No era mía. Dejó la copa de vino sobre la mesa. Las manos le temblaban demasiado para sostenerla. No pude quedarme en esa casa. Cada rincón me recordaba que lo había perdido todo, o quizá que nunca había tenido nada de verdad. Dejé de pagar la hipoteca. El banco se la quedó. Dormí en mi coche. Luego el coche fue remolcado. Al final dormí en parques, bajo puentes, en callejones. Micah, susurró Samantha con lágrimas en los ojos. Quería morir, dijo él con simpleza. Muchas noches me paré en un puente mirando el río pensando solo un paso, y se acaba. Pero no pude saltar. Tal vez era un cobarde. O quizá alguna parte de mí todavía quería vivir. Hace 6 meses, continuó Micah, el administrador del cementerio de Oakmont, necesitaba un vigilante nocturno. No pedían currículum. Solo presentarse, cuidar el lugar y limpiar. Me dieron una habitación pequeña en el edificio de almacenamiento. No era mucho, pero era un techo. Una razón para seguir. Miró sus manos encallecidas y marcadas por noches largas y solitarias. Ese día, cuando escuché a Peter y al Dr. Keating hablar, dijo con la voz quebrándose, estaba revisando el estacionamiento trasero. Era de noche. No me vieron. Oí a Peter decir, «El medicamento funcionó. Ya está fría. Mañana la enterramos temprano antes de que alguien sospeche». Samantha apretó con fuerza el respaldo de la silla. El Dr. Keating dijo que tenía miedo. Peter le respondió, «Hazlo o lo pierdes todo». Micah cerró los ojos un instante. Yo estaba allí en las sombras temblando.
Si me quedaba callado, una mujer inocente sería enterrada viva. Y recordé a Emma, recordé a Lily, recordé cómo no pude salvar lo que tenía. Fallé a mi familia. Pero esta vez no podía fallar. Samantha se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló frente a Micah, un gesto que hizo que toda la habitación pareciera contener el aliento. Tomó sus manos y las apretó. Micah dijo con la voz temblorosa pero firme: «Tú no fallaste. La vida te falló a ti, pero no te rendiste. Me salvaste. Me diste una segunda oportunidad, y ahora déjame darte la misma». Él alzó la cabeza con los ojos enrojecidos, la voz apenas un hilo. «No lo merezco». «Shh», dijo Samantha con suavidad pero con firmeza. Colocó la mano en su mejilla. «Mereces esto y mucho más». Se quedaron así. Dos personas aplastadas por la vida de maneras distintas, tomándose de las manos con las lágrimas mezclándose. Y en ese instante, ambos comenzaron a sanar. Una semana después, comenzó el juicio de Peter y del Dr. Mason. La sala del tribunal estaba abarrotada, no quedaba un solo asiento libre, y cada rincón estaba lleno de rostros inclinados hacia adelante, como si temieran perderse un solo segundo, del caso que había sacudido a toda la nación. Afuera, furgonetas de televisión llenaban la calle. Las lentes de las cámaras brillaban bajo el sol. Los reporteros susurraban en sus micrófonos: «La multimillonaria Samantha Fairchild regresa de entre los muertos». Esposo y médico familiar arrestados en un complot estremecedor. Dentro, Samantha entró lentamente, sostenida por Micah a un lado y por la tía Helen al otro. Sus pasos aún temblaban, pero sus ojos brillaban con orgullo. Vestía un sencillo vestido negro no tan glamuroso como de costumbre, pero su sola presencia hizo que toda la sala quedara casi en silencio. Un murmullo inquieto recorrió la galería cuando se sentó en la primera fila, con la mirada fija en el estrado de los acusados. Peter estaba allí pálido, con los ojos fríos como el hielo. La máscara de dolor que había llevado en el funeral había desaparecido por completo. En su lugar, una sonrisa burlona se dibujó mientras deslizaba la mirada sobre Samantha. A su lado, el Dr. Mason Keating bajó la cabeza. Ambas manos le temblaban violentamente. El sudor empapaba su camisa bajo las luces del tribunal. La jueza Helena Brooks, una mujer severa de cabello plateado y gafas afiladas como cuchillas, golpeó el mazo. Se abre la sesión. El estado contra Peter Fairchild y el Dr. Mason Keating, por cargos de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y negligencia médica. El fiscal Andrew Callister se levantó con la voz clara y cortante como un bisturí, abriendo el caso en canal. Su señoría dijo: «Callister, esto no es solo codicia. Es una conspiración calculada, un esposo que intentó enterrar viva a su esposa, ayudado por un médico que traicionó su juramento». Se giró y señaló a Peter. El motivo era el control de su imperio. Miles de millones en activos empresas que sostienen a miles de familias en todo el país. Pero gracias al valor de un solo hombre, este crimen fue detenido apenas momentos antes de quedar sepultado bajo tierra. La multitud murmuró. Muchas miradas se dirigieron a Micah sentado junto a Samantha. Su camisa estaba limpia, su cabello recortado, pero el cansancio en su rostro era imposible de ocultar. Bajó la cabeza, poco acostumbrado a una atención tan repentina. El fiscal volvió a mirar a Peter. Niega haber envenenado a su esposa con un compuesto que ralentiza las funciones vitales y la hace parecer muerta. Niega haber ordenado al médico que declarara su muerte de forma prematura y apresurara el entierro. Peter se inclinó hacia adelante con la voz helada. «Lo niego todo. Esto es una invención de un vagabundo perturbado y de una mujer demasiado débil para comprender el deterioro de su propia salud. Ella estaba muriendo. Yo simplemente acepté esa verdad». Un jadeo doloroso recorrió la sala. Samantha se puso de pie de un salto con los ojos ardiendo de furia. «¡Mentiroso! Mírame, Peter. Envenenaste mi comida. Obligaste a mi médico a firmar mi certificado de defunción. Tenías la intención de enterrarme viva como si fuera basura». La jueza Brooks golpeó el mazo con fuerza. «¡Orden!».
pero la sala permaneció tensa como un cable a punto de romperse. El fiscal Callister alzó una pequeña bolsa de pruebas. Su señoría, esta es la sustancia hallada en la jeringa junto a la tumba. La toxicología confirma que es un paralizante que ralentiza el ritmo cardíaco y hace que la víctima parezca muerta. Solo un médico entrenado podría verificar los signos vitales. Y este médico firmó el certificado de defunción. Todas las miradas se clavaron en Mason Keating. Él se encogió el rostro desmoronándose. Luego rompió a llorar y la confesión brotó sin control. Fui amenazado. Me obligó. Peter dijo que si no firmaba, arruinaría mi vida, a mi familia y a mi hospital. Firmé porque estaba aterrorizado. Samantha lo miró fijamente con la voz hirviendo de furia. ¿Aterrorizado? Permitiste que me pusieran en un ataúd. Dejaste que me bajaran a una tumba. Traicionaste tu juramento y me traicionaste a mí. Mason se cubrió el rostro con las manos sollozando. Perdóname, Samantha. Por favor, perdóname. El fiscal se volvió hacia la jueza. Tenemos el tóxico, la jeringa, el testimonio de la víctima y al testigo que arriesgó su vida para decir la verdad. Micah se quedó inmóvil cuando el fiscal extendió una mano en su dirección. La sala giró al unísono. Los susurros se elevaron como olas. Es el trabajador del cementerio, el que detuvo el entierro. La jueza Brooks asintió. Señor Micah Dalton, por favor, suba al estrado. Micah se levantó despacio. Cada paso resonó en el aire muerto y silencioso del tribunal. Se detuvo en el estrado con las manos encallecidas, aferradas a la barandilla de madera como para sostenerse. Se leyó el juramento y respondió con una voz baja y firme, sólida como la piedra. El fiscal Callister se inclinó hacia adelante. Señor Dalton, por favor, dígale a este tribunal lo que presenció. Micah alzó la cabeza. Sus ojos recorrieron la sala abarrotada llena de personas que esperaban oír la verdad. Tragó saliva y luego habló no con temblor, sino con peso, con honestidad. La noche anterior al funeral, yo estaba trabajando en el turno nocturno del cementerio de Oakmont. Alrededor de las 11, oí que un coche se detenía cerca de la puerta trasera. Fui a comprobar. Todo el tribunal se inclinó hacia él como si temiera perderse una sola sílaba. Había un Mercedes negro aparcado en las sombras, continuó Micah. Dentro estaban Peter Fairchild y el doctor Mason Keating. Estaban discutiendo. No pretendía espiar, pero hablaban demasiado alto. Su voz se fortaleció arrastrando a todos de vuelta a aquel momento. Oí a Peter decir, «El medicamento funcionó. Ya está fría. Mañana la enterramos temprano antes de que alguien sospeche». La sala estalló en ruido. La jueza Brooks tuvo que golpear el mazo repetidas veces para restaurar el silencio. Micah prosiguió con los ojos tensándose. El doctor Keating dijo que tenía miedo. Peter le respondió, «Haz lo que te digo, o lo perderás todo. Firma el certificado de defunción. Declara que murió de un fallo cardíaco. Nadie lo cuestionará». Se detuvo la voz quebrándose. Supe que si no actuaba la enterrarían viva. Por eso me quedé en el cementerio. Cuando trajeron el ataúd les supliqué que se detuvieran. Me llamaron loco, pero yo vi cómo se le movía un dedo. No podía permitir que bajaran el ataúd. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Perdí a mi esposa y a mi hija hace años. Fui impotente. Pero esta vez no. Esta vez no. Se oyeron sollozos suaves desde la galería. Samantha llevó una mano temblorosa a la boca y susurró, «Dios te bendiga, Micah». El abogado defensor Robert Finch se levantó de un salto con la voz cargada de desprecio. «Se supone que debemos creer la palabra de un trabajador del cementerio, de un hombre que una vez durmió bajo puentes. ¿Cómo sabemos que no lo imaginó todo, o peor aún que no fue pagado para inventarlo?» Micah se tensó pero no bajó la cabeza. «Puede que sea pobre», dijo con la voz resonando en la sala. «Puede que haya dormido en la calle, pero no miento. No gano nada mintiendo. Solo la verdad necesitaba ser dicha». La sala quedó tan silenciosa que se podían oír respiraciones individuales. La jueza Brooks asintió con los ojos afilados como cuchillas. «El testigo ha declarado con valentía.
El tribunal considerará su testimonio junto con todas las pruebas que lo respaldan. De pronto, Peter golpeó la mesa con ambas manos. Está mintiendo, todos están mintiendo. Pero su voz se quebró desesperada, hueca, lastimosa. Orden en la sala, el mazo volvió a sonar. A medida que el proceso continuaba, todos en el tribunal lo sentían. La máscara que Peter había llevado durante tanto tiempo se había hecho añicos por completo. Su hambre de poder, el imperio que había soñado robar todo, se le escapaba de entre los dedos. Mientras tanto, el hombre al que Peter jamás reconoció en la cima de su riqueza, se había convertido en la clave para llevarlo ante la justicia. Samantha se sentó con cuidado su mano temblorosa buscando la de Micah. Él la tomó no como víctima y salvador, sino como dos vidas que una vez fueron aplastadas por la oscuridad y que ahora encontraban la luz juntas. Y todos en la sala lo sintieron. Esto no era solo el regreso de Samantha desde la muerte. También era el renacer de Micah. La batalla por la justicia estaba casi ganada, pero el camino de la redención, y quizá incluso el del amor, apenas comenzaba. El juicio se prolongó durante muchos días. Cada mañana la sala estaba llena de reporteros magnates de los negocios y ciudadanos comunes que solo querían presenciar lo imposible con sus propios ojos: Samantha Fairchild, viva y luchando por la justicia. Afuera, las furgonetas de noticias ocupaban 2 manzanas completas. Las cámaras seguían cada paso de los testigos. Los periodistas susurraban en los micrófonos y los titulares ardían por toda Pensilvania de la tumba. Al tribunal, el asombroso regreso de Samantha Fairchild. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Peter permanecía inmóvil. Los trajes caros que antes vestía a la perfección ahora estaban arrugados. Sus ojos inyectados en sangre por noches sin dormir. La arrogancia que lo sostuvo durante años yacía aplastada bajo el peso de las esposas. El Dr. Mason Keating parecía encogerse día tras día con los hombros hundidos, como si cargara el peso de la traición. Evitaba la mirada de Samantha, murmurando oraciones más que palabras. Sus dedos temblaban cada vez que se presentaba una nueva prueba. En el 4º día, la fiscalía llamó a un nuevo testigo, Travis Powell, el chofer personal de Samantha, un hombre alto de ojos honestos. Subió al estrado y su voz sonó clara. La noche en que la señorita Samantha se desplomó, fui yo quien la llevó al hospital. Respiraba con dificultad, estaba muy débil. Pero en cuanto llegamos a las puertas, el Dr. Keating me dijo que debía irme. Dijo que se encargaría personalmente. Le pedí quedarme. Se negó. 2 horas después nos dijo que había fallecido. Un suspiro recorrió la sala del tribunal. Samantha se llevó una mano a la boca. Las lágrimas caían en silencio. Travis bajó la cabeza. Sabía que algo no estaba bien. Estaba débil, pero no se había ido. Debería haber luchado más. El fiscal asintió. Confirma que el Dr. Keating intentó aislar la condición de la víctima, impidiendo cualquier segunda opinión. Sí, señor. La defensa se hundió en sus asientos. Su caso se desmoronaba tan rápido como un muro de arena en medio de una tormenta. Luego llamaron al experto en toxicología, quien presentó diapositivas y gráficos. La sustancia de la jeringa es tetradotoxina. En dosis bajas imita la muerte, ralentiza el latido del corazón, paraliza los músculos y casi borra los signos vitales. Sin equipo avanzado se confunde fácilmente con una muerte real. Esto fue intencional. La sala quedó en silencio, tan silenciosa que parecía que nadie se atrevía a respirar. La jueza se volvió hacia Peter. Señor Fairchild, antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir? Peter se puso de pie. Su rostro estaba retorcido, mitad rabia, mitad desesperación. Sí, dijo con la voz quebrándose. Tengo algo que decir. Toda la sala se inclinó hacia adelante. Peter miró fijamente a Samantha con los ojos ardiendo de rojo. Te amé, Samantha, pero tú amabas más a tus empresas. Amabas tus miles de millones, tu poder. Y yo era solo una sombra en mi propia casa. Un murmullo de asombro recorrió la galería. Sí, dijo Peter más alto, apretando los puños. Lo quería todo. Quería lo que debía ser mío.
Si tú tenías que morir para que yo por fin viviera como un hombre, que así fuera. Una ola de caos estalló. Gritos, llantos y jadeos se mezclaron. La jueza golpeó el mazo sin descanso. ¡Orden! ¡Orden! Samantha se levantó de un salto con las lágrimas corriendo, pero la voz feroz. El amor no se roba. El respeto no se impone. Tenías mi confianza, mi hogar, mi vida, y tu codicia te destruyó. Peter gritó. No me arrepiento de nada, de nada. Se lanzó hacia adelante, pero los guardias lo derribaron. Las esposas chocaron con un eco helado. El doctor Mason, al verlo todo, se desplomó en su asiento y rompió a llorar. Lo siento, Samantha. Traicioné todo lo que juré defender. Merezco castigo. La jueza Brooks se puso de pie con una voz atronadora de autoridad. El tribunal ha escuchado suficiente. Miró primero a Peter. Peter Fairchild, es usted culpable de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y codicia en su forma más venenosa. Lo sentencio a cadena perpetua con trabajos forzados. Peter gritó mientras se lo llevaban. Se suponía que todo era mío, todo. Luego, la jueza se volvió hacia el doctor Mason. Doctor Mason Keating, a usted se le confió la vida y sin embargo ayudó a la muerte. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua. Nunca volverá a tener una vida en sus manos. Mason se derrumbó por completo, guiado fuera como una sombra rota. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. La galería estalló en aplausos, sollozos y vítores. Todo el recinto parecía vibrar con la sensación de que la historia acababa de escribirse ante sus ojos. Samantha se dejó caer en su asiento exhausta, apenas capaz de levantar la mano. Se acabó, susurró. Pero Micah negó con la cabeza con una voz suave y firme. No, señora. Esto es solo el comienzo. Ha recuperado su vida. La pregunta es, ¿qué hará con ella? Samantha se volvió hacia él. En sus ojos había una gratitud tan profunda que podía mover montañas. No estaría aquí de no ser por ti. No tenías hogar ni seguridad, y aún así me diste ambas cosas. Me salvaste. Micah bajó la mirada. Solo hice lo que no pude hacer antes. Mi esposa, mi hija. Les fallé. Pero esta vez no podía fallar. Samantha tomó su mano con fuerza. No fallaste. Eres mi milagro. A su alrededor, la gente se acercó para estrechar la mano de Micah, darle palmadas en la espalda y gritar su nombre con admiración. El hombre que había sido invisible durante años, ahora estaba bajo la luz más brillante. Samantha se levantó aún sosteniéndole la mano. Esta noche no volverás a ese cuarto de almacenamiento, dijo con firmeza. Desde hoy caminas conmigo. Si yo he vuelto a la vida, tú también. A Micah se le cerró la garganta. Asintió. Las lágrimas cayeron, pero por primera vez en años, eran lágrimas de esperanza. Mientras salían del juzgado con la tía Helen, la multitud afuera estalló. Las cámaras destellaron. Cientos de voces rugieron. «Micah, Micah, el hombre que detuvo a la muerte». Y aunque las cadenas habían atrapado a Peter y a Mason, otra puerta se estaba abriendo, una que Samantha y Micah nunca se habían atrevido a soñar. La justicia había triunfado, pero el camino de la redención, y quizá el del amor, apenas comenzaba. Las pesadas puertas de la finca de Samantha Fairchild se abrieron como si dieran la bienvenida a una nueva estación de vida. La casa que antes olía a luto, ahora respiraba aire limpio. Los pasillos se llenaban de luz y esperanza, como si el hogar mismo regresara a la vida junto a su dueña. Tras el fin del juicio, después de que Peter y el doctor Mason fueran sentenciados, Samantha invitó a Micah a quedarse en su propiedad. Una noche tranquila después de la cena en su oficina privada, bañada por una cálida luz dorada, Samantha comenzó a ver a Micah de una manera distinta. No solo como el hombre que le había salvado la vida, sino como un alma que había sobrevivido a heridas sin nombre. Unas semanas después, sus vidas fueron encontrando poco a poco un nuevo ritmo. Micah ya no vestía el uniforme arrugado de cuidador. Samantha lo llevó a comprar ropa nueva, camisas blancas sencillas, pantalones chinos, chaquetas cálidas.
Cosas pequeñas, pero cada una llevaba el mensaje de que merecía dignidad. Pero más importante que cualquier atuendo, Samantha le dio algo invaluable, un propósito. Al principio Micah se resistió. Señora Fairchild, ya no soy el hombre que solía ser. Por favor, déjeme servir en silencio en segundo plano, dijo mientras sacaba un montón de documentos de su oficina. Samantha simplemente sonrió y negó con la cabeza. No volverás a esconderte. Me devolviste la vida. Déjame devolverte la tuya. Así Micah empezó a ayudar con tareas pequeñas en Vantage Tech Industries, mover documentos, revisar agendas, organizar papeleo. Hacía todo con humildad, caminando por los pasillos con una postura contenida y cuidadosa, la cabeza ligeramente inclinada como si temiera ser visto. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, durante una tensa reunión del consejo, la presentación principal se desplomó de repente. Las diapositivas desaparecieron, el archivo se corrompió y el pánico recorrió la sala. Mientras los inversores esperaban, los ejecutivos corrían de un lado a otro. La habitación entera cayó en el caos. Mientras todos se agitaban, Micah dio un paso al frente en silencio sin llamar la atención. Se inclinó sobre el ordenador. Pasaron unos minutos. Sus manos se movían por el teclado con una confianza que nadie le había visto jamás. Y entonces, la presentación volvió a funcionar. Un suspiro colectivo recorrió la sala, casi un aplauso. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó un ejecutivo atónito. Micah se quedó pensativo un instante. Antes de que todo se derrumbara, yo era ingeniero de software. Samantha lo miró con los ojos llenos de orgullo. Se puso de pie con la voz firme resonando en la sala del consejo. A partir de hoy, Micah ya no trabajará en las sombras. Es mi asesor especial y su criterio guiará a esta empresa. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos asombrados, otros escépticos, otros curiosos. Pero nadie se atrevió a desafiar a Samantha, y nadie podía negar la capacidad de Micah. Por primera vez en años, Micah se irguió. Sus ojos ya no evitaban a los demás. Sus manos ya no temblaban. Ya no era el vagabundo olvidado. Era un hombre restaurado. Un hombre cuyo valor el mundo casi había enterrado. Y con su ayuda, Vantage Tech Industries entró en un nuevo capítulo más fuerte, más humana y transformada para siempre. Samantha y Micah se acercaron de maneras que ninguno de los dos había esperado. Las tardes en su estudio, donde la cálida luz amarilla se reflejaba en las viejas estanterías, se convirtieron en un ritual silencioso y reconfortante. Hablaban de la vida, de la fe, de heridas antiguas y de las segundas oportunidades que nunca imaginaron volver a tener. Samantha lo admiraba como rara vez había admirado a alguien su honestidad, sin pulir su sabiduría silenciosa y un corazón tan sincero que podía cortar más hondo que cualquier diamante. Por primera vez desde aquella traición cruel, su corazón volvió a agitarse, y en las noches más quietas, Samantha deseaba en secreto que Micah pudiera amarla no como la mujer multimillonaria que veía el mundo, sino como una mujer que estaba aprendiendo a sanar. Sin embargo, Micah nunca parecía notar el anhelo oculto en su mirada. Siempre era respetuoso, siempre gentil, siempre manteniendo una ligera distancia tan pequeña y a la vez imposible de cruzar. Una tarde, mientras caminaban por el jardín detrás de la finca con la lavanda meciéndose suavemente en la brisa, Micah habló de pronto con una emoción poco común. «Samantha, quiero que conozcas a alguien. Se llama Elena Hayes. Es amable, dulce y ha vuelto a hacerme sonreír». El corazón de Samantha se retorció como si un puño se cerrara con fuerza a su alrededor. Se obligó a sonreír, aunque un dolor sin palabras le subía por el pecho. Había esperado, aunque fuera un poco algo tonto y frágil, que Micah pudiera verla como ella lo veía a él. Pero la realidad no miente, él amaba a otra persona. Esa noche Samantha lloró sola en su habitación. Nadie lo supo. Pero cuando la luz de la mañana atravesó los cristales, se secó el rostro, alzó la barbilla y se dijo: «Si no puede ser mío, entonces apoyaré su felicidad». Unos meses después, Micah le propuso matrimonio a Elena. Compartió la noticia con los ojos tan brillantes como antes de que el mundo llegara siquiera a conocer su nombre.
y Samantha con un corazón tan frágil como el vidrio, pero una voluntad tan fuerte como el acero. Sonrió con tal perfección que nadie pudo ver las grietas bajo la superficie. «Será un honor», dijo, insistiendo en patrocinar la boda. Su voz era cálida y sincera, aunque por dentro era una mezcla delicada de dulzura y amargura, una bendición para el hombre que nunca podría tener. El día de la boda fue hermoso. El jardín estaba cubierto de rosas blancas. Cortinas doradas ondeaban con la brisa como suaves cintas de luz solar. Micah se erguía con porte en un traje azul marino con una solemnidad nunca antes tan plena como en ese instante. Sus ojos se iluminaron cuando Helena, delicada con un elegante vestido blanco, caminó hacia él cada paso ligero como el aliento de la mañana temprana. Samantha estaba sentada en la primera fila. Sus ojos brillaban mientras observaba al hombre, que una vez agitó su corazón, dar el paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Aunque su corazón había anhelado algo distinto, la paz de ese momento era innegable. Cuando Micah y Helena intercambiaron votos, Samantha aplaudió. Una sonrisa sincera floreció en sus labios. «Esto es lo que él merece», susurró. Amor, risas, un nuevo comienzo. Unos meses después de la boda de Micah, el destino, como si quisiera equilibrarlo todo, colocó suavemente a Samantha en un nuevo camino. En una gala benéfica conoció a Jonathan Reeves, un empresario reconocido no solo por su riqueza, sino por su humildad y su corazón compasivo. Él no vio a Samantha como la poderosa multimillonaria que todos reconocían. Vio a una mujer que había sobrevivido, que había resucitado de su propia tumba y que aún sabía dar esperanza. Hablaron, luego rieron, luego se encontraron con más frecuencia. Y lo primero que regresó a la vida de Samantha fue la risa. Su amistad lenta y naturalmente se transformó en algo más profundo: consuelo, comprensión, una paz que ella creyó no volver a sentir. Cuando Jonathan le propuso matrimonio unos meses después, Samantha dijo que sí con el corazón completamente abierto. En su propio pasillo nupcial, en el día de su boda, Samantha avanzó con la belleza radiante de una mujer que había atravesado la oscuridad, y aún así, eligió la luz. En la primera fila, Micah y Helena, recién casados, ellos mismos se sentaban lado a lado, llenos de orgullo, aplaudiendo, mientras ella se acercaba al novio. Esta vez no hubo lágrimas de anhelo ni dolor oculto, solo gratitud, y la certeza de que cada camino recorrido, por sinuoso que fuera, los había llevado exactamente al lugar al que pertenecían. Un año después, la vida volvió a florecer en el sentido más hermoso de la palabra. Micah y Helena dieron la bienvenida a un niño sano, al que llamaron Daniel. Casi al mismo tiempo, Samantha y Jonathan celebraron el nacimiento de su pequeña hija Sofía, un regalo que Samantha creyó durante mucho tiempo que jamás tendría. Una tarde dorada, cuando el atardecer derramaba miel sobre los jardines de la finca Fairchild, se reunieron todos. Micah sostenía a Daniel en brazos, meciéndolo con la cadencia de un padre que alguna vez pensó que se perdería para siempre. Samantha apretaba a Sofía contra su pecho, apoyando el calor del bebé en su mejilla como si quisiera grabar cada segundo frágil y perfecto. Cuando sus miradas se cruzaron, las lágrimas surgieron en silencio. No por dolor, sino por el milagro de seguir allí respirando, esperando. Recordaron la muerte que casi los reclamó y la traición que casi los enterró en la desesperación. Pero ahora estaban rodeados de risas de pequeños pies, pateando el aire de la promesa del futuro sostenida en manos diminutas e inocentes. Micah alzó su copa de vino. La última luz del día se reflejaba en sus ojos. De las cenizas al amanecer, dijo en voz baja con absoluta convicción. Samantha sonrió con el corazón temblando como si renaciera una vez más. Respondió en un susurro palabras ligeras pero resonantes como una afirmación de la propia vida. Sí, de las cenizas al amanecer. Mientras los niños crecían y los años pasaban suavemente como vientos de verano sobre un campo abierto, Samantha y Micah permanecieron cerca no como amantes que perdieron su oportunidad en esta vida, sino como dos almas forjadas por el fuego. Habían caminado por la muerte y encontrado la vida de nuevo.
Habían enfrentado la traición y descubierto la redención. Habían estado al borde más oscuro de la desesperación, solo para comprender que la luz los esperaba del otro lado. Y en las suaves tardes doradas, cuando se sentaban juntos en el banco de madera, observando a sus hijos perseguir la luz del sol en el jardín, ambos entendían una verdad con claridad fulminante: el amor no siempre adopta la forma del romance. A veces es salvación. A veces es sacrificio. A veces es la sanación que nunca creímos merecer. Su historia se alza como un testimonio inquebrantable de que incluso desde la tumba la esperanza puede volver a surgir, que de la traición el amor aún puede florecer, que de las cenizas el amanecer siempre regresa. Es una historia sobre el valor, la gratitud, sobre ver al ser humano cuando el mundo lo ha pasado por alto, sobre salvar una vida, y al hacerlo, encontrar el camino para salvar la propia. Y al final, como una promesa suave susurrada de regreso a la propia vida de las cenizas, el amanecer siempre llega. Si has llegado hasta el final de esta historia, gracias por quedarte. Espero que el viaje de Samantha y Micah te haya tocado de una manera especial. ¿Crees que alguien en tu vida te ha salvado alguna vez, aunque solo haya sido con una frase o un pequeño y silencioso acto de bondad? Compártelo en los comentarios de abajo. Leo cada historia que compartes. Y si crees en el poder de la bondad en la sanación y en las segundas oportunidades que trae la vida, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia que llegue al corazón. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Gracias por estar aquí.